Desastre, desastre total. Acaba de terminar el partido entre Noruega y Brasil. Victoria de Noruega 2-1 con dos goles de Haaland, que con estos dos goles iguala a Mbappé y a Messi en la tabla de goleadores del Mundial. ¿Qué podemos decir de este partido? Brasil una vez más decepciona, una vez más se queda ahí siempre en las puertas. Otra vez es un seleccionado europeo que lo elimina. Ya parece siempre un verdugo europeo, siempre que termina sacándolo de los mundiales. No sé, parece que es una maldición. Se ha convertido en la bestia negra realmente. Cualquier seleccionado europeo que se plante ante Brasil, desde 2002 que se consagra Brasil, siempre ha caído contra un seleccionado europeo y parece que va a seguir con esta racha por otros 4 años más hasta que sea el próximo mundial, pero eh, es bastante dolorosa esta derrota por muchas cosas que se han dado en este partido. Eh, para empezar, pésima. Brasil no supo imponer su juego en varios minutos del partido. De hecho, se mira el marco de la posesión que Noruega había hecho más, pero obviamente eso no es una totalmente influyente como tal para que te ayude a ganar el partido. Pero yo creo que esa decisión de Brasil de apostar que su juego defensivo se base en esperar atrás, creo que no. Creo que no era la mejor estrategia para esta selección. Creo que es muy desfasado seguir apostando por esa cuestión. Selecciones como Paraguay lo puedo entender, pero Brasil que no apueste por buscar presionar alto. Básicamente es presionar alto. Buscar el error de los jugadores noruegos que podíamos ver que cometían, de hecho, errores no forzados. Inclusive Brasil tuvo muchas veces, de hecho, así llega el penal, ¿no? El penal que le cometen a Mateus Cunha, que para mí sí es penal, pero no supo aprovechar varias ocasiones de esas. Creo que es lo que más le ha costado, es lo que más le ha penalizado a Brasil en estos últimos mundiales. Contra Alemania no, nada que decir, obviamente Alemania lo pasó por arriba y se convirtió en una derrota dolorosa. Si vamos a traer con Francia, obviamente se define por detalle por ese gol de Henry, pero 2018, que creo yo con Bélgica, una gran selección Bélgica, la selección dorada de Bélgica, pero Brasil también lo tuvo. Brasil también tuvo ocasiones para empatar, para incluso ganar, pero siempre se quedaban ahí a puerta diciendo siempre ya va a llegar el gol, ya va a llegar el gol. Y nunca llegaba el gol, entonces siempre Brasil se quedaba ahí a las puertas diciendo Brasil lo gana, Brasil lo va a ganar en algún momento. Pero en 2018 es como que es un patrón que se va repitiendo, inclusive. En el Mundial de Qatar estuvo mucho más cerca, obviamente, contra Croacia, que se van hasta tiempos extra, y de ahí incluso Neymar termina haciendo un golazo y diciendo, ok, acá se acaba la mala racha, Brasil pasa el siguiente partido, pero termina pasando lo mismo. Croacia se las ingenia para empatar, los llevan a los penales, y yo creo que esas instancias es donde ya Brasil ya no es tan confiable como antes. Es como que Brasil en esas instancias los llevas ahí a tiempos extra penales y es como que muy complicado que te terminen sacando el partido adelante, que terminen con la victoria. Y este partido era como un déjà vu de esos dos partidos anteriormente, esos dos mundiales. Era demasiado parecido. Todo empezaba con ese penal errado de Bruno Guimaraes, que yo no entiendo por qué Vini no lo termina pateando. O sea, ¿por qué cederle la responsabilidad? Tú eres el jugador emblema de la selección, tú eres el jugador ahí que tiene que poner ahí la cara. No entendí realmente por qué dejar el penal a Bruno Guimaraes, que de hecho lo patea muy mal porque eh, creo que tiene que tener demasiada calidad, por ejemplo como lo hizo Neymar, ¿no? Que es un especialista, pero si no eres pateador de penales como tal, asegura un palo, o sea, asegura, ¿no? ¿Por qué tienes que hacer la legendaria paradilla? O sea, no daba y le termina costando de verdad ese penal que yo creo que Brasil metía ese penal y
El partido iba a ser muy diferente, muy diferente. Si de por sí Noruega, con el 0-0, cometía errores no forzados en defensa y saliendo en salida, inclusive en salida, y inclusive su retroceso se notaba que no era tan bueno porque de hecho tuvo varios mano a manos, el de Hendrik, podemos decir. Entonces sí se convertía ese penal. Yo creo que el partido se fue muy, muy, muy cuesta abajo para Brasil y creo que iba a poder llegar a un segundo, hasta un tercer gol y iba a terminar siendo una victoria tranquila, ¿no? Para el seleccionado brasileño, pero se equivoca Guimaraes, se equivoca también yo creo que Vini por dejar el penal. Siento que eso es algo que se repite mucho, ¿no? O sea, si bien Vini ha tenido algunos partidos en los que ha dado la cara, así el jugador que más lo ha intentado y que además ha propuesto, tiene estos momentos, ¿no? Donde es como que se entiende su responsabilidad. Yo personalmente creo que no lo veo que sienta mucho esta selección brasileña. Es como que siempre intenta lo mismo, o sea, siempre lo veo con la misma actitud, nunca forzando nada, no padeciendo el partido, no teniendo momentos diferentes. Siempre lo veo con la misma actitud, perdiendo balones tontamente en ataques, que son las que más molestan, ¿no? En medio campo por intentar algunas jugadas que a veces le sale, muchas veces no. Entonces, creo que había sido una buena Copa del Mundo de Vinicius. De hecho, en este partido si bien tuvo buenos pasajes, pero creo que no. El gran error es dejarle el penal. Creo que el encargado, el responsable tenía que ser él, tomar el balón y decir yo lo pateo. Yo creo que ese es un gran error que se comete. Y bueno, Brasil tendrá que esperar otros 4 años más. Otra de las cosas es el ingreso. Yo creo que se equivoca Carleta Ancelotti en hacer los cambios. Creo que Hendrik, si bien pintaba muy bien, si bien había mostrado buenas cosas, buenas intenciones en los anteriores partidos, que teniendo buenos ingresos, ¿no? Cambiando la vitalidad, cambiando la intensidad que mostraba el equipo, porque era diferente la energía con la que entraba, se notaba la diferencia de hambre que tenía él a diferencia de otros jugadores, ¿no? Pero ese error que tiene era muy solo, estaba literalmente solo. Era una ocasión inmejorable para él. Solo frente al arquero, 1-1, con espacio para definir, para decidir mejor, para, ok, colocarla a un palo, esquinarla, o decidir llevarse al arquero, o sea, y termina tomando creo que quizá la peor decisión y la ejecución creo que también es muy mala la que elige, ¿no? Se va el balón desviado, creo que era más para llevar al arquero, porque el arquero se le había jugado por salir a cortar y creo que había dejado mucho espacio, entonces si Hendrik decidía, pero creo que eso también muestra por qué Hendrik es el juego, es el suplente, ¿no? Ese revulsivo que tiene que dar del banco, porque siento que si bien le mete ganas, si bien tiene todo eso, esa presión del 9 que se le pide, que se le exige, creo que en la definición todavía está muy, muy lejos todavía para ser un 9 así de confianza. Tal como por ejemplo es Haaland, ¿no? Que en 2 jugadas puntuales te decía el partido. Si bien tuvo varios fallos en jugadas que no llega, que estuvo ahí, roza el balón, pero en sí había muchas cosas que le faltaba estar así, se sabía muchas cosas que le faltaba. Si bien no había pesado mucho, o sea, no se había hecho notar mucho con selecciones como Haití, sacando partido, ¿no? Sacando el partido adelante, con Japón inclusive. Pero vemos que tener jugadores arriba contundentes, como los tiene por ejemplo Francia, que termina goleando 4-1 en Noruega en la fase de grupos, una victoria tranquila. Vemos que al final los que deciden estos partidos, los que deciden en los campeonatos, en torneos importantes, ya sean Champions League, mundiales, tener jugadores determinantes arriba, ¿no? Y yo creo que a Francia y por eso para mí es la máxima candidata a ganar esta Copa del Mundo. Y Brasil, obviamente, si bien tiene a Vini, a uno que otro que pueda tener una tarde buena, pero
más allá de eso, en estos partidos, por ejemplo, para mí termina Brasil eliminado por la falta de contundencia de sus jugadores arriba. No tiene más allá. Vinicius no es un definidor como tal. Es un jugador que crea las jugadas, ahí se las ingenia, se las inventa él misma, pero igual no tiene un 9 de confianza, creo yo. Creo que también Ancelotti le pesan por las decisiones que tomó. Creo que un Joao Pedro hubiera venido muy bien en esta Copa del Mundo, en partidos como este. Termina llevando a Neymar, que obviamente se entiende el aporte emocional, el aporte de figura que le puede aportar, pero creo que se equivoca de no llevar a un jugador como un delantero como Joao Pedro. Termina llevando a Igor Thiago, que pintaba para el 9 titular y nomás empieza el primer partido, deja muy malas sensaciones. De ahí no lo vimos más, creo. No juega más minutos de titular y ahí está. O sea, pierdes un cupo para un delantero que al final no lo usas. No lo usas y terminas quitando ese cupo a un delantero que si bien su equipo en la Premier League, el Chelsea, no había tenido una buena temporada, él había rescatado, metido 21 goles en esa temporada. Entonces, creo que es un desacierto, un error bastante grande de Ancelotti. Igual, por más, quizá lo llevaba, ¿no? Y Brasil igual no terminaba ganando esta Copa del Mundo porque creo que igual le falta. Le falta en muchas posiciones ser más contundente. Hay selecciones que tienen mucho más, creo yo, como Francia. Y si bien hay algunas que ya no tengo tantas figuras, pero el juego al menos me respalda, ya sea Argentina, España. Pero esta Brasil era una incógnita. Esta Brasil no sabíamos qué tanto nos podía ofrecer en este mundial. Termina llegando a 16avos, pero el primer rival más o menos serio que tenía que el rival a vencer era este, para decir, ok, Brasil en este mundial es cosa seria y viene fuerte. Y la prueba de fuego, la prueba final la termina agarrando. Sí, es una victoria bastante decepcionante de Brasil. ¿Qué esperar si Ancelotti seguirá con el proyecto? La verdad, yo no creo que lo saquen todavía. No creo que termine yéndose. Pero creo que la temporada, o sea, el proyecto que planteó el anterior técnico, por ejemplo, en Qatar me gustaba mucho más la selección de Brasil. La selección de Brasil que tuvo mala suerte, obviamente, que tenía empatado, pero selecciones así como las europeas que son muy disciplinadas, que no les sobra mucho, sí, en talento quizás, pero son muy ordenadas, tácticamente bien estrictos a la hora de desempeñarse. Y estas selecciones creo que le cuestan mucho a Brasil. Y bueno, queda a ver qué cambio le queda a Brasil de acá ahora. La Copa del Mundo termina para ellos. Le queda el Mundial de acá 2 años. Pero hay varios jugadores que creo que ya tienen que dar el ciclo cerrado. Por ejemplo, Neymar, obviamente, es bastante triste verlo al final con las lágrimas, ¿no? Un jugador de todo lo que representa el juego Neymar, pero se siente todo lo que puede transmitir, ¿no? Creo que él debe sentir que la selección como tal se le termina acá, este era su último mundial, termina llegando ahí en muletas casi, así ya tirando los últimos chispazos de su talento, pero creo que él es consciente que ya se le terminó. Casemiro igual de la misma forma, Marquinhos no sé cuántos años más le queden, creo que está para un mundial más. Vini, yo creo que no sé si es el jugador que necesita Brasil, el jugador así diferencial, el que te puede, el jugador líder que necesita esta selección, ya que en algunos partidos le termina costando más. Que es bastante triste ver esta selección de Brasil viendo cómo cae, viendo cómo año a año sigue decepcionando, siempre quedamos a puertas de saber que pudo haber hecho algo más, pero no termina dando ese extra, ¿no? Ese terminado extra. Y bueno, yo creo que esto es más grave todavía porque también en octavos de final se queda afuera. Yo creo que contra Inglaterra hubiera sido un partido muy lindo de verdad de ver. De hecho, yo apostaba que sea un Brasil-Inglaterra y quizás un Brasil-Argentina en semifinales, pero parece que no se va a dar. Quizás se dé un choque, el cruce
Colombia y Argentina en cuartos, pero que sería, creo que lo mejor, ¿no? Por espectáculo, por lo que sea. Y bueno, esto es mi análisis y mi resumen de lo que puedo decir de este partido de Brasil. Brasil queda eliminado, queda a ver que pueda ser seleccionado argentino el día de mañana. Colombia también, creo que vamos, entonces solamente nos quedan dos participantes sudamericanos en esta Copa del Mundo que se van a tener que chocar, así que por la llave, por esa llave, la llave de abajo, entonces quedaría sí o sí uno. En caso que uno se va, uno no llega a semifinales. Pintaba muy bien, íbamos muy bien con la clasificación de Paraguay, pero al final quedan muy pocos representantes sudamericanos. Como el mundo se pintaba para más, ¿no? Pero bueno, esto es lo que queda. Aún quedan muchos partidos. Y vamos a estar acá igual analizando trayendo mi resumen, mi análisis de lo que es estos partidos. Siempre lo más objetivo posible, pero siempre tirándole la buena a los equipos sudamericanos siempre. No más tengo nada más. Deja tu comentario acá, dale like, suscríbete, me ayudarías mucho con eso, para ver más videos como este. Quizá traiga más videos más frecuentes, pero lo más importante es siempre trato de traerlos, ¿no? Entonces, como yo sé, hasta la próxima y hasta pronto.